Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos en contacto en este momento con el economista Augusto de la Torre, coordinador de la Comisión Interdisciplinaria para evaluar la situación del Seguro Social, para hablar precisamente sobre las reformas al sistema de pensiones, garantizará o no los derechos de los afiliados. Le consultamos enseguida. Economista de la Torre, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Fausto, ¿cómo está? Muy buenas noches, espero que me escuche bien. Le escuchamos perfectamente. Economista, han hecho primero ustedes dentro de este documento entregado a la Presidencia de la República a través del secretario jurídico un diagnóstico de la situación del sistema de pensiones. Parte del diagnóstico habla de ser insostenible o inequitativo y también de no tener una cobertura adecuada. Y especifiquemos un poco en qué consiste este diagnóstico, qué es lo que encontraron. Mire, el diagnóstico simplemente confirma algo que ya se había encontrado en varios diagnósticos previos. La ventaja fue, por tanto, que la Comisión pudo trabajar sobre la base de diagnósticos ya bastante firmes para poder hacer una propuesta de reforma. Entonces, nuestro documento, el que tal vez usted ya lo tiene y que se puede encontrar en el sitio web de la Comisión, tiene una corta sección que resume el diagnóstico. Pero como usted bien dice, hay por lo menos cuatro razones de fondo para reformar el Seguro Social. Primero es que es insostenible. Segundo, que no es solidario y equitativo como se cree que lo es. Tercero, tiene serios problemas de credibilidad y está perdiendo afiliados, en particular los freelancers, los jóvenes que trabajan por cuenta propia no quieren afiliarse. Y cuarto, creo que todos sabemos, tiene una institucionalidad, un arreglo institucional que se ha vuelto completamente disfuncional. Ni siquiera pueden elegir vocales, pero ahora aún tomar decisiones apropiadas. Y es además un consejo directivo que cubre mucho terreno, porque cubre dos áreas de política pública muy, muy distintas en su naturaleza. Salud por un lado y pensiones por otro. Y los problemas de salud que son tan acuciantes contaminan la imagen del Seguro Social en cuanto a pensiones. Entonces, la propuesta que nosotros hacemos implica un cambio legal profundo que nos ayudaría a avanzar en todas estas dimensiones. Nos haría hacer el sistema más sostenible, más equitativo, más creíble y mejor, con un mejor arreglo institucional. Economista, ¿cómo poder entender un poco, las conclusiones de este diagnóstico que se ha hecho en base seguramente a información proporcionada por el propio Seguro Social, cuando se sabe, y esto es de conocimiento público, que muchas de las cuentas, y me refiero a todos los sectores, no solo el tema de pensiones, de salud, incluso el sistema de jubilaciones, no están claras, ni puertas adentro, ni siquiera con otros informes que se han presentado en ocasiones anteriores. El último actuarial, si no me equivoco, es de 2018, con toda esta información inconsistente. ¿Cuánta certeza tenemos en este diagnóstico? Mire, yo le diría que la certeza y confiabilidad que tenemos en los datos de pensiones es muy alta. No se puede decir lo mismo sobre los datos de salud. Hay que entender que el IES es un monstruo de muchas cabezas y donde hay más opacidad y problemas de contabilidad serios, creo que son en dos lugares: salud y el BIES. En el BIES hay problemas importantes, pero en la data que pertenece al sistema de pensiones, al sistema de invalidez, vejez y muerte, al fondo de cesantía y al fondo de desempleo, que son los tres subsistemas que nosotros hemos abarcado, en esos datos, yo diría, los datos son muy confiables. El problema es institucional. El IES tiene que publicar estudios actuariales, pero para eso se necesita que el Consejo Directivo los apruebe. Pero para aprobar los estudios actuariales se necesita que el Consejo Directivo contrate a un auditor externo que revise esos estudios actuariales. Entonces se demoran años en encontrar el auditor externo y en aprobar los estudios actuariales. Entonces no tenemos un estudio actuarial aprobado por el Consejo Directivo. El más reciente que están ahora tratando de aprobarlo corresponde al 2020, pero eso no quiere decir que no haya data mucho más reciente. Y la Comisión trabajó con data entregada por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social correspondiente a los años más recientes, incluyendo el 22. Y todas las proyecciones actuariales que hicimos, las hicimos con base a la data entregada para el año de 2022. Y ahí creo que es importante un poco aclarar este
Desglosar un poco esto del IES, que es un monstruo de muchas cabezas, porque usted habla también sobre los sistemas contables, toda la información que han recibido por parte del Seguro Social. Por estos días incluso se informó de una consultoría que se pretende contratar. Entiendo está esto ya abierto el concurso para recibir las ofertas, entiendo que hasta hoy, para hacer una consultoría precisamente para hacer un balance de todas estas cuentas. Parece que hay inconsistencias, y no solo en el tema de pensiones, usted lo ha mencionado, en tema de salud, en el BIES muy seguramente, y vuelvo ahí al punto. ¿Qué tan confiable es toda esa información si el propio IES está buscando que alguien les ayude a consolidar todo eso y a hacer un ajuste? ¿No creen en sus propias cuentas? No, yo ahí sí me permitiría insistirle de que ese problema no afecta a las cuentas del sistema de la invalidez, vejez y muerte, ni del Fondo de Cesantía, ni del Fondo de Seguro de Desempleo. Ahí hemos visto que la data es bastante confiable y es bastante, está producida a tiempo. Y de hecho yo le diría, los expertos al interior de la Seguridad Social, los actuarios, los que trabajan en pensiones, en afiliaciones y en prestaciones asociadas al sistema de invalidez, vejez y muerte, son bastante buenos. Yo me he quedado muy impresionado con su calidad profesional. Entonces yo no tengo ninguna duda sobre la data correspondiente a esa parte del Seguro Social. Tengo muchísimas dudas sobre la contabilidad del BIES y tengo aún más dudas sobre la contabilidad del sistema de salud. Y creo que las auditorías y las consultorías que están ahora siendo contratadas principalmente tienen que ver con estos otros sistemas que no fueron los que la comisión estudió. Y ahí creo que es importante, bueno, hacer ese análisis, porque hay departamentos, hay una dirección financiera, subdirecciones que debieron o deberían haberse encargado de este tipo de análisis y al parecer no lo han hecho. Bueno, volvamos al tema de las reformas sugeridas. Ustedes hablan de una nueva arquitectura donde se habla, por ejemplo, de mecanismos de reparto, planes de ahorro para la vejez, incluso de financiamiento. ¿En qué consiste la propuesta? Mire, actualmente el Ecuador tiene todo su sistema de pensiones concentrado en el sistema de invalidez, vejez y muerte. Este es un sistema que se conoce como un sistema de reparto. ¿Qué quiere decir esto? Que son los afiliados actuales los que aportan al sistema, los que en el fondo pagan las pensiones de los que ya están jubilados. Eso es un sistema de reparto. Nuestro sistema se convirtió de facto en un sistema de reparto. Y lo que está pasando es que el dinero que ingresa por los aportes ya no alcanza para pagar las pensiones de los que se jubilan. En el Ecuador hay un debate enorme de cuál es la razón por la que estamos entrando en estos problemas financieros. Y la mayor parte de opiniones se concentra en los problemas de los atrasos de la deuda que el Ministerio de Finanzas tiene con el sistema de pensiones, y se concentra en problemas de administración, de gestión, del cobro de la deuda patronal, etc. Yo le quiero insistir de que esos son problemas importantes que amplifican la gravedad de la situación, pero no son la causa. Y es muy importante que los ecuatorianos entiendan cuál es la causa de fondo, la raíz de la inviabilidad del sistema de reparto. Es simplemente el envejecimiento de la población. Hablar del sistema de invalidez, vejez y muerte, sin hablar del cambio demográfico, del envejecimiento de la población, del alargamiento de las expectativas de vida, del hecho de que los jubilados viven mucho más años. Hablar del sistema de invalidez, vejez y muerte sin hablar de estos temas demográficos es como tratar de hacer locro sin papas. O sea, el sistema de reparto vive y muere por los temas demográficos. Y estos temas demográficos no tienen nada que ver con el atraso en la deuda, ni con la deuda patronal. Estos problemas, atraso en la deuda del fisco y deuda patronal, son problemas que agravan la situación, pero no son su raíz. Por eso creo que una de las a mí me ha llevado me ha dado mucha impresión de que en el Ecuador se debate el sistema de invalidez, vejez y muerte sin hablar de la demografía. Pero como le digo, eso es equivalente a tratar de hacer locro sin papas, porque la demografía es lo que domina la dinámica del sistema de reparto. Y en ese punto, ¿cuál sería la propuesta? Porque el envejecimiento de la población está allí, el sistema de reparto está allí. ¿Cuál sería el cambio sugerido en este punto? Y cómo también captar un poco, que creo que ese es otro de los puntos que se había mencionado, el cómo captar más afiliados, que es uno de los problemas que usted incluso lo mencionó inicialmente.
Así es, mira, entonces lo que proponemos hay que verlo en su conjunto, porque cuando todo se lo pone en su conjunto, interactúa de manera favorable para restablecer las varias dimensiones que queremos restablecer o mejorar en el sistema. Entonces tenemos una propuesta muy específica para el sistema de invalidez, vejez y muerte, que consiste en cambiar una serie de parámetros sin cambiar otros. Por ejemplo, nosotros hemos hecho una propuesta por el hecho de que así lo aprendimos cuando nos reunimos con la sociedad civil. Hemos hecho una propuesta que no toca dos parámetros que tienden a ser muy sensibles en la sociedad. El primero es la tasa de aporte. En el Ecuador aportamos para el sistema de invalidez, vejez y muerte 11.06% del ingreso laboral. Aportamos durante 12 meses y recibimos con eso 14 pensiones. Nosotros mantenemos esa tasa de aporte. Nos pareció que era prudente no proponer un cambio a esa tasa de aporte. Segundo, tampoco proponemos un cambio en la edad de jubilación. Si los ecuatorianos quieren, si algunos, no todos, quieren jubilarse a los 60 años de edad, lo podrían hacer también bajo el sistema reformado. Cuando uno ve las estadísticas, el grueso de los ecuatorianos afiliados al IES se jubilan a los 65 años de edad, con más o menos 25 a 30 años de aporte. Eso es lo que uno ve en las estadísticas en promedio. Pero el sistema actual nos da la opción de jubilarnos a los 60 si queremos, siempre y cuando hayamos aportado mínimo 30 años. La propuesta en ese caso es subir el tiempo de aporte de 30 a 35 años. Entonces nosotros proponemos a cambio en otros parámetros. El primero es el que usted acaba de mencionar, una subida gradual en un periodo de 10 años de transición del mínimo de años de aporte que se requiere. El resultado es un resultado mucho menos distorsionante que el actual. Hay un gráfico que usted puede ver en nuestro reporte que muestra cómo en el actual la combinación de edad para jubilarse con años de aporte está mal diseñada y genera grandes discontinuidades. Nosotros proponemos una cosa mucho más lineal que hace que, por ejemplo, si alguien quiere jubilarse a los 64 años de edad, lo puede hacer con menos años de aporte que actualmente. Lo puede hacer con 27 años de aporte bajo nuestra propuesta. Actualmente, si quieres jubilarte a los 64 años de edad, tienes que hacerlo con 30 años de aporte. Entonces, el resultado es que, si bien en algunas edades aumenta los años de aporte requeridos, en otras disminuye porque tenemos una relación mucho más estable y lineal que mantiene una proporción apropiada entre la edad a la que te jubilas y por tanto el tiempo en el que vas a disfrutar de la pensión comparado con el tiempo que aportaste. Esa relación es fundamental en el diseño de nuestra propuesta, la relación entre el tiempo de aporte con el tiempo de disfrute del beneficio, el cual depende de la expectativa de vida. Entonces proponemos eso, proponemos un cambio en el modo como se calcula la pensión, proponemos que haya una pensión básica que es igual para todos los afiliados, financiada con el recurso del Estado, y una pensión variable que se suma a la básica, que depende de una fórmula que mantiene esta proporción entre años de aporte y años de beneficio. Proponemos también que se aumente el número de años de sueldos que se toman en cuenta para el cálculo de la pensión. Entonces, nuestras propuestas, esas son, yo diría, las tres principales propuestas. Hay otras que complementan el sistema de invalidez, vejez y muerte, pero esas son las principales. Como resultado de eso, estamos proponiendo en el fondo un sistema de pensiones que subsidie menos a las pensiones altas y que subsidie más y mantenga el beneficio para las pensiones de los afiliados de ingresos medios y bajos. Como nuestra propuesta reduce el subsidio para las pensiones altas, proponemos en paralelo el desarrollo de planes de ahorro para la vejez, porque la gente que tiene ingresos por encima de la media tiene más capacidad de ahorro y por tanto si la sociedad y la política pública le dan opciones de prepararse para su vejez a través del ahorro, ellos pueden complementar la pensión que sale del sistema de invalidez y vejez y muerte con el esfuerzo de ahorro. Sabemos que la gente de ingresos bajos no puede ahorrar y por eso nos preocupa y nos hemos preocupado de que nuestra propuesta mantenga el beneficio de la pensión para los afiliados de ingresos bajos, que son el 75% de los afiliados. O sea, el 75% de los afiliados gana menos de $600 al mes. Esa es la población con la que nosotros tenemos. ¿Y el resto tienen capacidad de ahorro? El resto tiene capacidad de ahorro. En nuestros estimados hemos supuesto que la gente que gana más de $1.500 al mes tiene algo de capacidad de ahorro. Y mientras más los ingresos, mayor la capacidad de ahorro. Por eso es que los planes de ahorro van a ser particularmente importantes para la gente de mayor ingreso.
obviamente la gente de menor ingreso tiene mucha menos capacidad de ahorro. Aunque se sale del rango de análisis de ustedes como comisionados, pues también es importante tomar en cuenta que muchos de los afiliados que tengan eventualmente la capacidad de ahorro, pues ocupan parte de ese dinero en un sistema de salud que el IES no les está respondiendo. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Esa es una preocupación de fondo de la comisión y hacemos reflexiones al final de que es absolutamente esencial que en el Ecuador se proponga una reforma integral al sistema de salud. Si no se hace una reforma al sistema de salud, usted va a tener el problema que usted acaba de mencionar con toda claridad. Las pensiones, en lugar de mantener el estándar de vida de los jubilados, van a diluirse en gastos de salud. Entonces necesitamos, al mismo tiempo que estamos discutiendo una reforma pensional, nosotros insistimos en nuestro reporte esto, hay que tener lista una reforma al sistema de salud y también una reforma al sistema laboral, porque el tema de la afiliación, del trabajo formal, de la creación de trabajos formales, no se las puede resolver con una reforma al sistema de pensiones. Se necesita una reforma al mercado laboral. Por eso nosotros insistimos que estos tres pilares, salud, pensiones y empleo, tienen que ir más o menos juntos o de alguna manera secuencial, seguido uno del otro. Desde el punto de vista de los recursos públicos, el sistema de pensiones es el más pesado, porque él implica un subsidio. Cuando uno suma ISFA, ISPOL y IES, implica un subsidio de más o menos 3.300 millones de dólares por año, que tienen que salir del presupuesto general del Estado. Entonces, pensiones es mucho más pesado desde el punto de vista de los recursos públicos y por eso tiene cierta urgencia. Salud es más acuciante desde el punto de vista de la psicología de la gente, porque están con malos servicios. Y empleo es tremendamente importante desde el punto de vista del funcionamiento de la economía y del empleo formal. Entonces eso hay que hacer. El presidente me preguntó una vez qué hacemos con salud. Le dije, presidente, conforme otra comisión, necesitamos de expertos en salud que propongan, como nosotros hemos hecho después de un trabajo serio de 6 meses, una propuesta que sea técnicamente sostenible, pero sensible también a la historia, a la cultura de nuestro país. Economista, y con esto cierro muy brevemente, por favor, de su experiencia y de lo que usted ha analizado de todo este trabajo que han presentado ya con estas reformas sugeridas, con este proyecto presentado al gobierno. ¿Cree usted que es posible o debería ser urgente la presentación de un decreto ley o tendrá que esto ya ser materia de análisis y de decisiones por parte del nuevo gobierno? Permítame poner de esta manera. Yo creo que es urgente por lo siguiente. En los siguientes 6 meses, las presiones de gasto van a ser enormes por 3 vías. Primero, tenemos el gran problema del narcocrimen y la seguridad que va a requerir mayor gasto público. Segundo, tenemos el tema de que puede haber una caída importante en los ingresos del petróleo si se aprueba la consulta del Yasuní. Tercero, vamos a tener una presión de gastos muy grande por el problema del niño. Y cuarto, el sistema de pensiones ya le está pesando al fisco más de lo que puede llevar. Entonces, si usted usa estas 4 fuentes de presión en el gasto, a mí me parece que a menos que hagamos reformas ya, los próximos gobiernos, el próximo gobierno a lo mejor va a tener la tendencia que ya un candidato está anunciando, que es financiar las cosas produciendo ecuadólares y por tanto poniendo en riesgo todo el sistema de dolarización. Entonces, si no arreglamos esos problemas de finanzas públicas, que tienen varios factores detrás, uno de los cuales de importante es el sistema de pensiones, si no arreglamos esto, vamos a tener un problema tan serio de caja en los recursos fiscales que a lo mejor nos lleva a esta locura que es imprimir dinero, ecuadólares, para tratar de resolver el problema y en el proceso nos vamos todos al precipicio. Yo diría que urgente sí es. No sé, no me puedo atrever a decir si es que la Corte Constitucional o el actual gobierno o el próximo, eso ya es un tema político que no le corresponde a la comisión. Pero estoy seguro que el próximo gobierno se siente en el Ministerio de Finanzas y va a darse cuenta que tiene un hueco de 3.000, 4.000 millones de dólares por todas estas razones, presiones de gasto. La situación sin duda es urgente, entonces queda claro. Economista de la Torre, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Un placer y muchas gracias por la invitación. Gracias. Y el economista Augusto de la Torre, coordinador de la Comisión Interdisciplinaria para evaluar al Seguro Social, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, las reformas sugeridas al sistema de pensiones, garantizará o no los derechos de los afiliados. Hay algunas propuestas que han sido ya planteadas al gobierno, quien tiene la última palabra respecto de si se presenta o no
un decreto ley con carácter de urgente. Ha dicho Augusto Latorre que esto sí tiene urgencia. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.